Bueno, ya lo vimos en el inicio de CNN Prime, diversas reacciones ha generado la decisión de la Junta de Accionistas de la Nación de cerrar el diario precisamente para conversar sobre este y otros temas. Está con nosotros el senador Hernán Larraín. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica, Daniel. A ver, antes de entrar a más temas de fondo respecto al diario La Nación, hubo dos palabras del presidente de la República. Cuando era candidato en mayo dijo que tenía la firme convicción de que lo mejor para Chile era cerrar el diario La Nación. Sin embargo, unos meses después, en septiembre, aseguró todo lo contrario y dijo que no lo iba a cerrar, que había cambiado de opinión y que va a ser un diario pluralista, respetuoso y va a tener un estatuto parecido y semejante al de TVN. ¿Por qué no cumplió esta promesa? A ver, yo creo que la vocación de nuestro sector político es que no hayan diarios de gobierno, porque la experiencia internacional y la experiencia chilena demuestra que estos diarios de gobierno tienden a ser diarios en donde la objetividad se pierde en pos de un objetivo político, del gobierno de turno. Y por eso dijo lo que dijo en la campaña, porque la voluntad era terminar con la existencia de diarios oficialistas. Después, yo creo que se entusiasmaron con la posibilidad de generar un diario pluralista, nuevo, que fuera independiente, tratar de construir una cosa como la de Televisión Nacional, una televisión más pública, y mi impresión es que no dio la altura. No dio la altura, yo diría, porque La Nación, por décadas, fue una marca que se destruyó. Aquí he leído y he visto a gente preocupada porque esto sería un atentado a la libertad de prensa. La verdad es que el atentado a la libertad de prensa se cometió en estas décadas y eso mató la marca. Y la marca no tenía lectores. De manera que todos los esfuerzos por levantar un diario me parecían destinados al fracaso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pero, senador, es la crónica de una muerte anunciada. Esta. Pero, senador, por ejemplo, el ejemplo de TVN, en el año 90 TVN también su credibilidad era cero, y sin embargo se hizo un acuerdo nacional para convertirlo en un canal público, pluralista, y se le sacó adelante. ¿Por qué no intentar lo mismo con La Nación también? Obviamente cambiando completamente su estructura y convirtiéndolo en un canal con un directorio plural. Bueno, yo creo que intentaron el esfuerzo, pero no prosperó. Creo que la diferencia es distinta también porque en el caso de una televisión pública, la parte noticiosa es solamente un segmento y la manera como se levantó Televisión Nacional fue por una programación más completa que miró distintas formas culturales, de espectáculos, de deporte, en fin, pero una gama más completa. Lo que cambió, lo que logró cambiarle la cara a Televisión Nacional pero es que es el conjunto, cambiar a La Nación cuando hay muchos medios de prensa. Cuando hay prensas alternativas que son de mucha calidad, porque algunos reclaman en contra de algunos medios, pero son de calidad. Los diarios chilenos son buenos diarios. ¿Pero le falta pluralismo a la prensa chilena? ¿Está de acuerdo usted con eso? Yo no creo que sea un problema de pluralismo, porque los problemas de pluralismo son los que han matado a muchos diarios en Chile. Por ejemplo, me acuerdo de los diarios como La Época y uno anterior, experiencias vinculadas a personas vinculadas a la democracia cristiana a su vez, que no prosperaron porque tenían un sesgo. Estos diarios han sabido, creo yo, más allá de que tengan una opinión que no es, me parece ilegítima, que la editorial, el diario marque lo que piensa, pero que la gente se reconozca en un diario es suficiente independiente de quiénes sean los autores. Además, los periodistas, ustedes, cuando trabajan en estos medios, hacen un esfuerzo por un trabajo objetivo. Y me parece que eso se logra también en esos diarios. Por lo tanto, yo no creo que en Chile haya la sensación de que aquí hay un problema de falta de prensa, falta de libertad de prensa, y en todo caso, senador, hay dos grupos. Pero una sola frase, en todo caso, el que esté o no La Nación no hace una diferencia para la libertad de prensa. Senador, La Nación tuvo un uso político muy fuerte durante la campaña presidencial del 2009, durante el gobierno de Michelle Bachelet, lo recordamos. Esto de cerrar La Nación ahora es una especie de medida preventiva para el caso de que Michelle Bachelet vuelva a ser presidenta, para que no vuelva a haber un uso político. No, yo creo que esto es una historia que tiene décadas, porque La Nación, cuando uno era... Yo no tengo recuerdo de La Nación de la década del 50, porque era un niño, pero en la década del 60 era un diario que no tenía un desprestigio. Era un diario común, no era un diario especialmente influyente, pero era un diario normal. Pero a partir de, yo diría, yo me recuerdo del gobierno militar y durante los años de la Concertación, se acabó ese diario. Era un pasquín. Entonces, perdió el lector, se repartía en las oficinas públicas, se hacían esfuerzos de divulgación y masificación. La Concertación hizo 2 o 3 experimentos por levantarlo, La Nación Domingo, y no prosperaron. Okay. Entonces, yo creo que no tiene que ver con una elección determinada, tiene que ver con un medio que perdió su sentido. ¿TVN no se toca, senador? Espero que no. Yo no creo que esté en el proyecto.
Al contrario, yo alguna vez planteé que TVN debería ser una televisión más pública, tal vez. Tener espacios de mayor desafío para el Estado, para abrir otro tipo de comunicación y discusión. Y probablemente la televisión digital va a ser la que lo va a permitir. Televisión Nacional va a tener varias señales y muchas de ellas van a tener un carácter más de televisión pública, como es la BBC en Inglaterra. Vamos al presupuesto. Usted dijo que debía haber un 15% de aumento en educación y el ministro del ramo dijo que esta era una idea sin sentido. ¿Qué le responde usted? A mí me preocupa esa reacción del ministro Beyer, porque cuando se discutió la reforma tributaria, y el presidente hoy día insistió, se dijo esta es una reforma tributaria para la educación. Es decir, todo lo que se recaude en el neto es para potenciar la educación. Podemos hablar después de los programas, pero en la línea gruesa. Y ustedes mismos, yo veía en maquillaje cuando presentaban la información, hablaban de que la reforma tributaria iba a recaudar un poco más de 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares corresponde al 10% aproximadamente del presupuesto de educación hoy día, en el presupuesto 2012. Entonces, el presupuesto del país, independiente de este, va a crecer en un 5%. Eso es lo que va a crecer el global, el general, por el crecimiento económico del país, por todo lo que vamos a tener 5% más de gasto público. Entonces yo digo, la educación está comprendida dentro de eso, independiente de la reforma tributaria. Si no era reforma tributaria, a lo menos le llegaría ese 5%. El año pasado se hizo un esfuerzo por sobre. Esa es la cuenta y que por lo tanto, pero no es la cuenta que hace. Es que por eso que un momentito, esto estamos empezando a conversar. El 5% le corresponde por derecho propio. El 10% es un adicional por el efecto de la reforma tributaria. O sea, hablar del 15% me parece que es un porcentaje mínimo que debería crecer el presupuesto de educación si vamos a destinar todos los recursos, porque si no, nos estamos haciendo trampa en el solitario. Si no es al menos el 15%, y por lo tanto, como usted dice, se está haciendo trampa en el solitario el gobierno, ¿usted estaría por rechazar ese presupuesto? Esta es la pregunta de siempre. ¿Qué saco yo con rechazar? Porque entonces castigo el presupuesto y porque claro, en lugar del 15 tiene una negociación, el 11. Bueno, yo lo que quiero es conversarlo antes de conocer el presupuesto, para poder fijar la regla del juego en abstracto. Y yo creo que esto es muy importante, porque yo era de quienes decía que para lograr una reforma tributaria que realmente impactara la educación había que hacer un esfuerzo adicional. Lo conversamos en alguno de los programas con ustedes. Eso significaba, para mi gusto, aumentar al menos al doble lo que se recaudaba. No se logró. Está bien, es un primer paso, no todo lo que uno quería, pero por lo menos 1.200 millones de dólares uno dice ya, es plata. Si a eso le agregamos el crecimiento natural del país, podemos destinar un 15% que empieza a marcar una diferencia. Senador, otro de los temas del día, porque se nos acabó el tiempo, pero queremos que usted mencione su opinión al respecto. ¿Fue un buen negocio para Chile crear estos contratos especiales de operación del litio o el Estado debió haberse hecho cargo por completo de producir esta riqueza para Chile? Bueno, hay ciertas áreas que la Constitución reservó para la explotación del Estado. Y durante los gobiernos de la Concertación se abrieron estos contratos de exploración y explotación. ¿El petróleo? ¿Qué? Que en el petróleo. No han funcionado en el petróleo. La verdad es que Chile hoy día no produce petróleo. La exploración ha sido mala. Yo creo que hemos hecho mal negocio al no permitir la explotación. ¿Y en el litio? Y en el litio por lo mismo. El litio, como todos estos materiales, tiene hoy día mucha importancia. No toda la que se cree, pero tiene importancia y podría ser una fuente constitutiva de recursos adicionales. Sin embargo, no se están explotando debidamente, se están explotando en forma insuficiente. Y puede ocurrir, como en un minuto dado se amenazaba por lo del cobre, afortunadamente no fue así, que con el desarrollo de las tecnologías, con el desarrollo de la física y la creación de nuevos materiales, ciertos materiales empiezan a ser desplazados por otros. Ok, pero esto fue un buen o un mal negocio lo que se acaba de hacer. Yo creo que no es un mal negocio, yo creo que es un buen negocio, es una oportunidad. Por lo demás, Chile puede seguir trabajando de otras maneras el litio porque todavía tenemos muchas reservas de litio y yo creo que lo importante es convertir esas reservas de litio en desarrollo, en educación, en salud, en calidad de vida hoy día, porque esa calidad de vida, si tenemos gente bien educada, bien preparada, va a generar riqueza que va a reemplazar las que podamos gastar hoy día, pero tenerlas guardadas para si algún día no es más útil, no tiene ningún sentido. Hay que explotarla y creo que este es un camino que no es un mal camino, probémoslo, podemos evaluarlo, pero me parece que negarse a priori y generar un conflicto sobre esto es no tener una visión de país. Senador Larraín, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.